en el Salmo 40. Salmo 40. ¿Tienes por ahí la Biblia negrita? No. Laura, se tiene que ir acá, donde hay una Biblia. Salmo 40. Vamos a leer, comenzamos del 1 al 4 y después otros versículos. Salmo 40. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice así, versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y mire, este salmo comienza, y yo diría que es la experiencia de casi todos nosotros, por no decir que de todos nosotros. Lo que está diciendo aquí el salmista, lo que él vivió, es como la experiencia que todos de nosotros hemos vivido, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál? Que él dice que él esperó en Jehová pacientemente y seguramente que muchos de nosotros no fuimos tan pacientes. Más bien yo creo que fuimos más impacientes que pacientes, pero la manera de obrar de Dios yo creo que es igual a la que como Dios obró en el salmista, que dice, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto que está describiendo aquí el Salmo 40, esto que nos está hablando aquí el salmista David, es la experiencia, yo diría, que de todos nosotros. Dios se ha inclinado. Dios nos ha escuchado. Dios nos ha ayudado. Dios nos ha levantado. Y Dios ha enderezado nuestro camino. Ha enderezado nuestra manera de vivir. Esa es la experiencia que el salmista nos está contando en este salmo. Y creo que es la experiencia de todos nosotros, con la excepción de que muchos de nosotros no hemos sido tan pacientes como de pronto el salmista. ¿Cuál es la conclusión a la que el salmista llega? La conclusión a la que el salmista llega es que bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué dice que el ser humano, el hombre que pone su confianza en Dios, se convierte en una persona bienaventurada? ¿Por qué? Porque Dios se inclina, porque Dios oye, porque Dios obra y porque Dios endereza nuestra vida. Por eso esa persona es una persona bienaventurada.
la persona que confía en el Señor es una persona bienaventurada. ¿Cuál es el resultado de lo que Dios hace en nosotros? ¿Cuál es el resultado de que Dios se inclina, nos oye, nos saca de esa desesperación, nos pone en una peña, en una roca, endereza nuestro camino? ¿Cuál debe ser el resultado de todo eso? Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo primero que nosotros, el resultado de todo lo que Dios hace en nuestra vida, que nos hace bienaventurados, es que nosotros debemos empezar una vida de adoración a Él. Y mire lo que dice 16, no solo una vida de adoración, gócense y alegren en ti todos los que te buscan, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Nosotros, los que buscamos a Dios, debemos hacerlo con alegría y con gozo. A Dios se le busca con alegría y con gozo, ¿por qué? Porque Él nos ha escuchado, se ha inclinado, nos ha sacado de ese pozo de desesperación, nos ha levantado y ha ordenado nuestra vida. Y hay que tener la seguridad y la confianza que tenía el salmista. ¿Cuál era? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Muy especial eso. Tener la convicción de que Dios siempre va a pensar en mí. ¿Para qué? Para escucharme, para inclinarse, para ayudarme, para sacarme del pozo de la desesperación, para colocarme en una peña y enderezar mis pasos. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos no solo es un Dios todopoderoso, sino un Dios que con sus hijos es maravilloso. Un Dios que con sus hijos se porta de una manera maravillosa. Y yo creo que este es el momento para qué, para alegrarnos en Él. Es el momento para que alabemos a nuestro Dios y nos gocemos en su santa y bendita presencia. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Él en esta hermosa noche. Bendito Dios y Padre amado que estás en los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te adoramos y te glorificamos. Padre, le damos todo honor y toda gloria a su santo y bendito nombre. Padre, gracias. Gracias por lo que hizo en la vida del salmista. Gracias porque eso mismo lo ha hecho usted en la vida de muchos y muchos de nuestros hermanos en Cristo. Y también lo ha hecho en la vida de nosotros. Usted nos ha escuchado. Usted ha sido maravilloso con nosotros. Usted ha sido misericordioso con nosotros. Padre, en este momento queremos rendirle culto y adoración a su santo nombre. Le pedimos de todo corazón que perdone nuestros pecados, que perdone nuestros malos pensamientos y malos deseos. De todo pecado nos arrepentimos en el nombre de Jesús y nos lavamos con la bendita y preciosa sangre de Jesucristo, de todo pecado y de toda maldad. Porque queremos adorarle con manos limpias y corazones limpios. Porque queremos subir delante de su presencia con nuestros cánticos y nuestra adoración. Y queremos que usted sea honrado y glorificado a través de nuestra adoración a usted en esta noche. Queremos que usted se alegre con su pueblo, con sus hijos. Y también queremos pedirle en el nombre de Jesucristo que nos bendiga, Señor. Nosotros también nos vamos a alegrar y a gozar con usted. Bendíganos a través de este culto. Bendíganos con su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros.
Bendíganos con su bendita palabra y que su nombre sea exaltado en medio de la congregación. Se lo pedimos de todo corazón y le damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y con esta misma actitud vamos a gozarnos en el Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero que mi Más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, Dios, cual buen alfarero, quebrántame, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor.
que yo estoy utilizando. Como que no te dieron ahora. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pureza de tu corazón, y se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Qué le parece? El corazón se viste de alegría. Es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que no es del Señor y
ser uno en el amor de Dios. Las barreras no pueden ser ya más. Las fronteras se levantan ya. Nuestra meta es lograr la unidad en Jesús, reflejando su amor, su plenitud. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús, somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús, somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos uno en Jesús. El mundo va a creer cuando entre tú y yo caigan las barreras y el amor de Dios sea verdad entre nosotros. El mundo va a creer cuando la paja que hay en tu ojo y la viga que hay en el mío sean rendidas a los pies de nuestro Salvador y dispongamos nuestras vidas para Él. Ven, hermano, ven, dame tu mano y caminemos juntos las millas que sean necesarias para alegrar el corazón de nuestro Padre. Amémonos, amémonos unos a otros, porque el amor verdadero es de Dios y Él nos quiere juntos, glorificándole con la actitud de nuestro corazón, en la unidad, en la obediencia, en el perdón. Hay tanto por hacer. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús, somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús, somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos uno en Jesús. Somos Papi no tiene micrófono. somos uno en Jesús. Y como somos uno en Jesús, Él dice, claman los justos y Jehová les oye y les responde.
Vamos a clamar como un solo cuerpo, como una familia, como verdaderos hermanos. Vamos a clamar en este momento y vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están necesitadas y por la salvación de las personas. Vamos a clamar por esas tres cosas en este momento y vamos a colocar todos los que tenemos en el ministerio de intercesión, en el ministerio de intercesión. Pero ustedes saben que uno siempre, para comenzar orando, comienza dándole gracias a Dios por todo. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te damos todo honor y toda gloria a tu santo y bendito nombre, oh Dios. Nos presentamos delante de ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para darte gracias por todo lo que nos sucede. Todas las cosas maravillosas, todas las bendiciones, todos tus cuidados y tus bondades. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. También te queremos dar muchas gracias por las adversidades, las dificultades, las necesidades, los momentos difíciles que a veces pasamos, Señor. También te damos muchas gracias, porque sabemos que todo tiene un propósito en tu perfecta voluntad, Señor. Y porque usted seguirá perfeccionando en nosotros la obra que usted mismo ha comenzado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos delante de usted todas las personas que están en intercesión, todas las peticiones que tenemos por sanidad, Señor. Mire la hija de nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Edison, María Eugenia, Señor. Mire las peticiones, Dios mío, de nuestra hermana, Señor, que esta mañana le hicieron esa resonancia magnética para ver cómo estaba nuestra hermana Alba. Mire, Dios mío, bendito, la petición de este señor que tuvo el problema, su señora con cáncer, que se quedó él sin trabajo, todo esto, Señor. Mire la bendición de la niña de nuestro hermano Rigo, que nació muy bien. Y usted ha alegrado, Señor, el hogar de su hija y el hogar de ellos con ese tesoro que usted les ha puesto en sus manos. Ese hermoso bebé que usted les ha dado, Señor. Queremos colocar en su presencia todas estas peticiones para que usted se glorifique, Señor. Todas estas peticiones que tenemos en el ministerio de intercesión, por los cuales nuestros hermanos y cada uno de nosotros hemos orado, Señor. En este momento oramos para que usted se glorifique con poder, Señor, y los sane, Señor. Sane los de enfermedad, esa enfermedad, sanen los de dolencia. Permita que se recuperen, Señor, lo más pronto posible de las enfermedades, de los dolores. Que sea usted obrando con su gracia, con su amor y con su poder, Señor. Sanando y restaurando la salud de sus hijos y de todas esas personas a los cuales sus hijos están clamando por ellas, Señor. Padre, glorifíquese en las necesidades materiales que hay. Dios mío, son muchas las necesidades de las personas, comenzando por un buen empleo, Señor. Un empleo, Señor, por el cual usted los pueda sustentar, Señor. Ayúdenles en sus dificultades de pareja y de familia. Ayúdenlos, Señor, en sus problemas emocionales y personales, rompiendo cadenas, liberándolos de todo raíz de amargura, sanando el corazón y rompiendo toda cadena de pecado en el nombre de Jesús. Padre, pero también oramos por la salvación de todos aquellos que están pidiendo oración por necesidad, por sanidad, por su familia, etcétera. Señor, lo más importante es la salvación.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted quebrante sus corazones, para que usted coloque en el corazón de ellos el deseo de empezar a buscarlo a usted, Señor Jesucristo. Padre, le rogamos y le suplicamos, Señor, para que usted obre de una manera sobrenatural y los salve, Señor, de todo pecado. Usted les perdone, Señor. Rompa esas cadenas y esas ataduras donde están esclavizados, oprimidos, Dios mío, atados. Y tráigalos a los pies de Cristo, Señor. Sálvelos, libérelos y hágalos una nueva criatura en el nombre de Jesús. Lo más importante es la salvación, Señor. Y bendiga los hijos de sus hijos. Bendiga a los hijos de sus hijos, acercándolos cada vez más a los pies de Cristo, a la cruz del Señor Jesucristo. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús, bendíganos con su palabra. Háblenos y traiga sabiduría y entendimiento a nuestro corazón para que no nos volvamos a la locura. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí vamos a decir a la pastorita que se deje ver. Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a ver dónde estoy yo por aquí. Amén. Por aquí estoy. Permítanme, yo cuadro esto. Muy bien, el Señor los bendiga, mis hermanos. Voy a desanclar esto de aquí. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia y estábamos mirando que nos falta muchísimo para nosotros vivir realmente como cristianos, porque el cristiano tiene que amar la palabra del Señor. Si no amamos la palabra del Señor, pues no somos cristianos. Y muchas de las cosas que el Señor nos estaba diciendo, y al nosotros mirarnos en el espejo de la palabra, pudiéramos decir que conocemos tan poco de la palabra que no la conocemos. Si yo conozco tan poco de la palabra, entonces pareciera que no amo la palabra, porque yo lo que amo, yo lo cuido, yo aprendo, yo lo protejo, es para mí mi tesoro. Pero bueno, la intención de estar estudiando sobre la palabra tiene ese objetivo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y decía, cuánto amo yo tu ley. Dice que en ella medita todos los días. Y él se ha dado cuenta que en la medida que se mete con la palabra, se está volviendo un hombre supremamente sabio, un hombre supremamente entendido.
tan entendido que dice que es inclusive más inteligente que los ancianos, que en esa época el anciano era tenido como una persona supremamente sabia. Dice que ama tanto su palabra, porque su palabra, al conocer su palabra, eso ha evitado que él vaya por un camino diferente al que usted le haya trazado. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y yo creo que solamente con esta porcioncita del Salmo 119, y si leyéramos los 176 versículos, miráramos cómo Esdras o Nehemías, porque no saben cuál de los dos escribió el Salmo 19, amaba la palabra. Y yo creo que de igual manera nosotros tendríamos que amar la palabra. Pero es tampoco la que la estudiamos. Inclusive, hermanos, en estos días estaba por decirles que queríamos empezar el curso de consejería que muchas veces me han pedido para mirar consejerías cuando una persona piensa en el aborto, cuando una persona ha perdido un ser querido, cuando está ante el suicidio, ante el miedo, ante la ruina económica o ese problema económico. Hay muchas cosas para dar consejería. Y saben que, mis hermanos, me he abstenido porque pareciera que son los mismos 8. ¿Y dónde está todo el resto? Pareciera que al resto no le importa conocer el pensamiento del Señor ante los problemas de la cotidianidad del ser humano. ¿Y cómo voy a ser yo luz? ¿Cómo voy a ser yo sal? Si a mí no me importa la palabra, si no quiero saber cómo piensa Dios. Es que hacer la palabra, saber cómo piensa Dios. Pero yo los invito, mis hermanos, a pedirle al Señor que amemos la palabra, que busquemos en su palabra la sabiduría que el mundo necesita y que sea su palabra a través de nosotros la respuesta para el mundo, que ese es el propósito de su palabra. Pero si no nos disponemos, mis hermanos, no va a pasar nada. Yo los invito a que nos dispongamos, a que nosotros verdaderamente estudiemos la palabra. Uno de los ejemplos que nos daban los hermanos de la iglesia primitiva era que compartían juntos la palabra. Juntos. Qué cosa tan especial, ¿cierto? Y nosotros no estamos viviendo eso, como iglesia no estamos viviendo el estudio de la palabra. Ojalá el día que yo diga vamos a estudiar estos 40 que en este momento están conectados, nosotros decidiéramos y nos viéramos todos por Zoom para estudiar. Sería algo maravilloso. Pero nosotros no nos estamos dando cuenta que tenemos un gran enemigo. Y Él no quiere que nosotros sepamos cómo piensa el Señor. Por eso nosotros no hemos podido transformar nuestra mente, renovando nuestra mente por medio de la transformación de nuestro pensamiento. Yo los invito, pues, mis hermanos, a que nos hagamos el propósito de amar la palabra, porque al amar la palabra es amar a Jesús, porque Jesús es el Verbo. Amar la palabra es amar a Dios porque es su palabra. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a empezar a trabajar la segunda parte de lo que nos había quedado la semana pasada. Vamos entonces a compartir esto. Muy bien. Una de las cosas que nosotros como cristianos debíamos declarar permanentemente con respecto a la palabra es lo siguiente. Nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, así, con convicción, sin importarme si el otro cree o no cree, no dejándome contaminar de las dudas del otro, porque el diablo siempre pondrá dudas sobre la palabra. Y ahorita vamos a mirar cómo, cuando dice que la Biblia tiene errores,
La Biblia nunca tendrá, no tiene ni un solo error doctrinal. ¿Podrá haber errores en fechas? Puede, sí, los hay. ¿Habrá errores en años de las personas? Sí, los hay. Pero nunca hay errores doctrinales. Y ahorita vamos a mirar cómo esos errores se daban, son como los errores de ortografía, los errores de los copistas, pero nunca hay un error doctrinal en la Biblia. Por eso yo como cristiano siempre tengo que hacer estas declaraciones. Nos afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, es. Pero vos tan boba crees eso. ¿Boba? Nunca. La palabra de Dios es sagrada, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios no es bobada. Segunda declaración, es perfecta y sin errores. Y ya lo acabamos de decir. Y yo tengo que tener ese convencimiento, porque si yo no tengo ese convencimiento, cualquiera va a venir, cualquier ateo, cualquier persona que se haya apartado del evangelio, cualquier hereje, va a empezar a decirme, yo, no. Yo como cristiano tengo que declarar que la Biblia es perfecta y sin errores, que es una fuente de información confiable y entendible sobre lo cual los cristianos pueden asegurar su eternidad. Y ahí la encuentro, es el único libro que habla de mi eternidad, es el único libro que habla con certeza que cuando yo muera, mi existencia sigue porque Dios me hizo eterno. Yo soy un ser eterno y a mí no me importa que el otro crea que es que cuando me muera yo voy a reencarnar, que cuando me muera es la desintegración. Eso a mí no me va a mover porque yo declaro por lo que Dios ha hecho en mi vida y porque creo en su palabra, que es una fuente de información confiable y entendible. Recuerden que las personas dicen que la Biblia no se entiende. Sí es entendible para nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos declaramos que la Biblia es suficiente para nosotros. Nosotros no necesitamos más libros. Nosotros no necesitamos más charlas positivistas, charlas motivacionales. De pronto algunos hermanitos cuando les miro el estado me muestran cosas motivacionales y les he dicho, ¿viste qué te pasó? ¿Estás mandando charlas motivacionales? Nosotros no necesitamos eso porque la Biblia, la palabra de Dios es suficiente. Y nosotros como cristianos declaramos que para seguir a Dios no necesitamos nada que Él no nos haya dado en la Biblia. Entonces nosotros no estamos inventando. Por eso nosotros no estamos buscando cositas para hacer. ¿Quién más me dice cómo hago? Que es que hoy no es este color de vela, sino el otro, que ponga la penca, que se ponga la pulserita de las energías. Nosotros no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra del Señor, me está diciendo a mí que para seguir a Dios no necesitamos sino lo que hay en la Biblia, no necesitamos nada más. Entonces, eso tiene que quedar muy, muy, muy claro para nosotros. Pero antes de mirar en la confiabilidad de la Biblia, otra cosa que nosotros tenemos que estar muy seguros es en la inspiración de la Biblia. La Biblia fue inspirada, fue soplada. Es el aliento de Dios en esos discípulos, en esos escritores, sí, discípulos que pudieron escribir. Vamos a mirar, por ejemplo, segunda de Timoteo 3 dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y vamos a mirar, por ejemplo, aquí dos términos, escritura e inspiración, para que miremos eso, porque estamos mirando declaraciones sobre su inspiración. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Dice
Inspirada por Dios viene una palabra griega que es teopneustos, la cual significa alentada por Dios. Inspirada es alentada por Dios. Dios dijo, escriba, hágale. Es Dios. A ningún ser humano se le ocurrió escribir lo que dice en la Biblia. De que es que me voy a poner a escribir el libro de Proverbios, voy a enseñar una manera de vivir moralmente aquí según la orden de Dios. A nadie se le ocurrió hacer eso. Solamente cuando Dios alentó a hacer eso, fue posible escribir la Biblia. ¿Y qué significa la escritura? Dice, la escritura es, según esta enciclopedia, ISBE, es el producto del aliento creativo de Dios. Esa es la escritura. O sea, todo lo que tenemos en la Biblia, toda la escritura, es el producto de ese aliento, de esa inspiración alentada por Dios, ese aliento de Dios. Entonces, me tiene que quedar muy claro, como lo decíamos la semana pasada, la Biblia tuvo dos autores. Uno, Dios, un autor divino, y un autor humano. Pero aquí lo estamos ampliando. Fue Dios el que alentó, el que dio ese aliento creativo a los autores, o si no, ninguno hubiera podido escribir nada. Y una prueba de eso es que esos 66 libros de nuestra Biblia permanecerán hasta la venida del Señor. Inclusive después de que Él venga y nos vamos con Él, Él dice, mi palabra no pasará, su palabra seguirá. Tenemos que tener muy claro entonces que el Antiguo y el Nuevo Testamento son llamados escrituras. Es decir, son llamados escrituras, ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son el producto del aliento creativo de Dios. Ambos fueron inspirados por Dios. Vamos a mirar lo otro. Todos nos sabemos estos versículos y dice que el apóstol Pedro escribió, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún libro de la Biblia lo puedo entender con mi manera de pensar, porque mi manera de pensar está sujeto a la moralidad del momento, a lo que el mundo me ha metido, y la moralidad cambia constantemente, la ética cambia constantemente. Supuestamente antes abortar era horrible, ahora abortar normal. Antes un hombre que tenía una areta, Dios mío, es una mujer, no, ahora se ve lindo. Los hombres depilados, Dios mío, ¿cuándo nos imaginábamos un hombre depilado? A eso me refiero cuando la moralidad cambia. Por eso la escritura no puede ser de interpretación privada, porque yo estoy aquí y hoy hay una moralidad, hay una ética, mañana es otra diferente. ¿Y por qué no puede ser de interpretación privada? Ahí nos lo dice el apóstol Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que veíamos en el primer punto. A nadie se le ocurrió escribir la Biblia. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo alentados por el Espíritu Santo. Vamos a mirar la tercera. Debido a que la Biblia es inspirada por Dios, todo hombre está sujeto a su divina autoridad. Si fue escrita por Dios, absolutamente todos nosotros estamos bajo la autoridad divina de Dios. Miremos. Por eso, porque yo tengo que estar bajo la autoridad divina de Dios, dice, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Yo no puedo variarla. Yo no puedo obedecerla a medias. La Biblia no puede ser lo que a mí me parece. No le vuelvan a permitir a nadie, ni siquiera a un hermano en la fe, cuando dice, ay, a mí no me parece que Dios diga eso.
Hermana, por favor, o hermano, por favor, dígame, no lo que a usted le parece. Dígame, ¿qué le parece a Dios esto que estamos hablando? Tenemos que estar sujetos a la autoridad divina. El hombre no debe añadir o quitar de la palabra de Dios. Y usted puede leer eso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:2, o en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, 18 y 19. En ambos dice no, no, no. Inclusive Apocalipsis dice que es un maldito, imagínense. El hombre no tiene derecho para cambiar lo que la Biblia dice. No tiene derecho. ¿Qué cosa? Es que ni siquiera... Entonces, ahí es cuando vemos que las personas empiezan a predicar cosas tan diferentes. Cuando las personas, aún en las mismas iglesias, empiezan a predicar cosas diferentes, lo que se nos tiene que venir a nuestra mente es que esa persona no está sujeta a la divina autoridad de Dios. Es lo que el punto que estamos viendo. Debido a que la Biblia es inspirada por Dios, todos los hombres o todo hombre está sujeto a la divina autoridad. Cuando yo, por alguna cosa, por los no me parece, ¿cierto? Cambio algo de la Biblia, soy un rebelde. Y no me estoy sujetando a la divina autoridad de Dios. Vamos a mirar otra. Dice, además de esto, las escrituras inspiradas son perfectas hasta en el detalle más perfecto. Y fuera del detalle más perfecto, el detalle más insignificante. De las escrituras son inspiradas, o sea, son alentadas, tienen el aliento de Dios. Por eso son perfectas en cualquier detalle, hasta en los más pequeñitos. Miren esto. Por favor, cierre los hermanos que tienen prendido el micrófono, ¿sí? O permítame, yo los silencio a todos. Muy bien. Entonces, estamos mirando que la Biblia estuvo inspirada por Dios, ¿cierto? Y al estar inspirada por Dios, es perfecta hasta en los detalles. En los detalles es perfecta. Y mire, la palabra del Señor dice en Mateo 5:18, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo dice, ¿ve? Y el Señor, ¿cómo dice que ni una jota? Entonces la explicación es, la jota y la tilde representan respectivamente la más pequeña y la más oblicua letra del alfabeto hebreo. Lo más chiquito. Por eso la palabra es... Le quitan todas las marcas. Permítame. Usted le queda una marca de la plancha. Permítame, yo había... Listo. Ahora a mi esposo yo le digo que active el audio, pero ya no, ya le quité a todos. Muy bien. Imagínense, el Señor dice que ni lo más pequeñito de la Biblia lo podrán quitar. Nadie. Sigamos. En este pasaje Jesús dice muy afirmativamente que este libro es perfecto hasta en el más pequeño detalle. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Mira, ahí lo tenemos. No es solamente la inspiración verbal lo que él enseña aquí, sino la inspiración de las mismas letras. A mí me parece eso muy especial.
no solamente es lo que oí de Dios, sino lo que escribo. Lo que escribo, porque muchas veces uno oye y dice, me voy a escribir lo que me dijo fulano, y más o menos escribo lo que me dice fulano. Pero cuando miramos, por ejemplo, este pasaje, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, me está diciendo que no solamente Dios tuvo el detalle en ponerle a las personas lo que iba a escribir, sino que él estaba pendiente que se escribiera, que no hubiera un pensamiento humano en esas escrituras. Entonces, no es solamente la inspiración verbal lo que enseña aquí, sino la inspiración de las mismas letras. Muy bien, llegamos al tema. Esta parte sí es más como de historia, es más como de, bueno, vamos a mirar. ¿Es la Biblia confiable? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque viene un testigo de Jehová y nos vuelve un 3, un adventista y nos vuelve un 3, un musulmán y acaba con nosotros, un ateo acaba con nosotros, uno de nueva era. Empiezan a sacarnos todas los errores de la Biblia, y nosotros decimos, ay, ¿será que sí? Es que ese es un libro como tan viejito, que, bueno, y entre otras cosas, yo creo que todos nos dimos cuenta que Francisco, la desgracia para mí que hay en la Iglesia Católica, ese señor, le dice al pueblo católico que tienen que acabar con la Biblia, sacar otra, porque esa ya está muy viejita. ¿Y cuántos cristianos pensarán lo mismo? Ah, es que eso es como viejito, es que estamos en una cultura diferente, estamos en una mentalidad diferente. Y era lo que hablábamos ahora, es que la palabra de Dios es transcultural, la palabra de Dios es sobre los tiempos, la palabra de Dios es eterna, es la misma en el pasado, en el presente y en el futuro. Los que cambiamos, los que somos mutables, somos nosotros. Dios es inmutable. Entonces, qué tristeza que un musulmán, como lo decía la semana pasada, nos diga que la Biblia está mal, la Biblia que tenemos es mal traducida, la copiaron tantas veces que ahora lo que hay no fue lo que el tal maestro Jesucristo dice como ellos dicen, que la verdadera es la de ellos porque ellos tienen el original que escribió su profeta Mahoma. Qué equivocados, mis hermanos, podemos estar. Y una cosa que yo les aseguro, y porque Dios no lo aseguró, es que la Biblia es confiable. Vamos entonces a aprender cositas mínimas, pues rudimentarias, por las cuales nosotros creemos que la Biblia es confiable, ¿cierto? Para que cualquier escrito sea confiable, cualquiera, no estoy hablando solamente de la Biblia, tiene que pasar por 3 pruebas de fiabilidad. Y desde ya le digo, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ha pasado las 3 pruebas de fiabilidad. Y si hay un libro que es actual, que la traducción es casi exacta a los originales manuscritos, es la Biblia. Vamos a mirar cuáles son las 3 pruebas de la fiabilidad que cualquier libro se tiene que someter para mirar si ese libro es fiable, es confiable, no es confiable y si es de esa época. La primera, la cantidad de manuscritos. Entonces, ¿qué es? ¿Cuántos manuscritos antiguos hemos descubierto? ¿Cierto? Ahorita vamos a mirar eso. Segundo fundamento, la segunda prueba, la calidad de esos manuscritos. ¿Son los manuscritos que tenemos consistentes o presentan variaciones? Tercero, el intervalo de tiempo. ¿Qué es el intervalo de tiempo? Es el tiempo transcurrido entre el manuscrito original
y la copia más antigua que nosotros podamos tener. Entonces, generalmente, cuanto más corto es el intervalo, mayor es la fiabilidad. Entonces, tenemos 3 pruebas de fiabilidad: la cantidad de manuscritos, la calidad de los manuscritos y el intervalo de tiempo entre cuando el manuscrito original fue escrito por el autor y los manuscritos más antiguos que uno pueda tener. Vamos a mirar entonces eso para nosotros. Vamos a mirar entonces primeramente el Antiguo Testamento. La cantidad de manuscritos. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que hay muy poquitos. Dice, hay relativamente pocos manuscritos del Antiguo Testamento. Poquitos, pero los hay, los hay. Y vamos a mirar por qué hay poquitos manuscritos del Antiguo Testamento. Primero, eran elaborados en pieles de animales que no duraban tanto como las tablas de arcilla u otros medios, porque todo lo que es animal pues se pudre, ¿cierto? Segundo, fue escrita por gente nómada, los israelitas, que estuvo bajo subyugación política durante mucho tiempo. Entonces estaban de aquí para allá, allá para acá, y los dejaban enterrados, cuando no servían los destruían. Muy bien. Y el tercero, su reverencia por la palabra de Dios. Los escribas, mire lo que hacía cuando los manuscritos estaban desgastados o defectuosos. Era tanta la reverencia que los quemaban o los enterraban, porque era la palabra de Dios, no lo podían dejar tirado por cualquier parte. Entonces, estamos mirando el Antiguo Testamento, estamos aplicando las tres pruebas de factibilidad de fiabilidad del Antiguo Testamento, y la primera es la cantidad de manuscritos. No hay muchos, pero sí los hay. ¿Y por qué no hay muchos? Ya lo vimos. Escritos en pieles de animales, estuvieron andando por todo el desierto. Cuando escribieron, por ejemplo, los libros de la ley, no estaban en una parte, porque recuerden que el Señor los castigaba y los ponía que los llevaran presos por otros imperios. Y tercero, por la reverencia que ellos tenían con respecto a la palabra de Dios. Vamos a mirar la calidad, ya vimos la cantidad. La calidad de los manuscritos, dice, los manuscritos del Antiguo Testamento tienen una calidad casi excepcional debido a la diligencia de un grupo de escribas llamados masoretas, quienes copiaron el Antiguo Testamento entre los siglos V y IX antes de Cristo. Entonces había un grupo que se llamaban los masoretas. Ellos se pusieron a copiar el Antiguo Testamento, todo lo que había del Antiguo Testamento. Y usted me dirá, pero ellos se pudieron haber equivocado. Vamos a mirar que ellos tenían muy, muy claro cómo debían ser los escritos de los originales. Mire el tiempo en que lo escribieron, entre los siglos V y IX antes de Cristo. No era de ahora en nuestra era, sino antes de nuestra era. Vamos a mirar los masoretas. Mire qué cosas tan especiales, especificaciones, no solo para la clase de pieles que se debían de usar y el tamaño de las columnas de sus escritos, ¿cierto? Sino que incluso había un ritual religioso que el escriba debía realizar antes de escribir el nombre de Dios. Las reglas gobernaban qué clase de tinta debían usar, el espaciado entre palabras, y prohibían que escribieran cualquier cosa de memoria.
las líneas y hasta las letras eran contadas metódicamente. Si se encontraba un manuscrito con un solo error, era descartado y destruido. Imagínense eso tan especial. Entonces, cuando hacen la prueba de la calidad de los manuscritos, en lo que encontraron, ahorita miramos lo que han encontrado. Cuando hacen la prueba de la calidad de los manuscritos, entonces no nos pueden decir a nosotros que ese libro está lleno de errores, porque miren todos los requisitos que habían por parte de los masoretas, esos escribas, para poder hacer escritos, copias de lo que se tenía de los libros de la ley, los libros históricos, etc. Vamos a mirar el intervalo de tiempo. Dice, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Desenterró más de 100 copias de libros del Antiguo Testamento que databan de los años 200 antes de Cristo al 68 antes de Cristo. Los manuscritos del Mar Muerto son casi idénticos a los que datan de los años 500 o 1300 antes de Cristo. Recuerda que acabamos de decir que los masoretas escribieron entre el siglo V y el siglo IX, ¿cierto? Entonces, mire, los escritos del rollo de Mar Muerto en 1947 son casi idénticos a los rollos de los masoretas. Dice, esto solo muestra cuán cuidadosamente fue transmitido el texto con el tiempo. Así que no nos dejemos meter que tantas copias tuvieron que tener errores. No, porque ellos no miraban la palabra de Dios como nosotros la miramos. Recuerda que la semana pasada yo le decía, se convirtió en el directorio, en el monedero, se nos pierde, donde ponemos el muchachito en los cultos a hacer dibujitos para que no se aburra. Para ellos la palabra del Señor era algo, la reverencia absoluta, es que es un libro sagrado. Y por ser un libro sagrado no se podían cometer errores. Sigamos mirando. Los rollos del Mar Muerto nos dan un nivel de confianza de que nuestras copias son muy cercanas a los documentos originales. Una confianza que no tenemos con ningún otro texto de hace tanto tiempo atrás. Ahí lo podemos ver. ¿Qué es el intervalo de tiempo? El tiempo que transcurre entre los originales y las copias. Y aquí estamos viendo. Recuerdan que los años antes de Cristo disminuyen. O sea, primero se escribieron los del 1300, después los del 500, después los del 200 y después del 68, porque tenía que llegar al año 1 de nuestra era. Entonces, vemos cómo al comparar los del 68 con los del 500 y 1300, eran prácticamente iguales. ¿Eso qué nos tiene que dar? Supremamente confianza de que la Biblia, el Antiguo Testamento, es confiable. Vamos a mirar el Nuevo Testamento. La primera prueba de fiabilidad, cantidad de manuscritos. De este sí tenemos hasta para tirar para arriba. Dice, se tienen más de 5.700 manuscritos griegos que oscilan desde principios del siglo II antes de Cristo hasta el siglo XVI antes de Cristo. Entonces, recuerdan que usted me va a decir, ay, ¿cómo que el Nuevo Testamento? Qué cosa tan rara. Igualmente, la prueba de la cantidad de ese montón de manuscritos, ninguno se equivocó.
Y no solamente están las 5.700 copias griegas, sino que también hay traducciones árabes, latinas y coptas egipcias cristianos. Los coptas egipcios eran los egipcios que creían en la fe cristiana. Dice, de eso se han encontrado más de 25.000 manuscritos antiguos de haber escrito el Nuevo Testamento. Dice, los manuscritos griegos de 10 a 15 datan de los primeros 100 años, después que el original fue escrito, y cerca de 50 dentro de los primeros 200 años. Este es un número importante si comparamos los libros del Nuevo Testamento con otros textos antiguos. Entonces tenemos textos griegos. Hay 15 libritos entre los primeros 100 años. O sea, en el primer siglo de la iglesia. Hay 50 en los siguientes 200 años. Todo muy fresquito. Es como decir ahora que nosotros nos acordamos absolutamente de todo lo que pasó en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Muy bien, cantidad de manuscritos. Vamos a ver la calidad de los manuscritos. La calidad de los manuscritos del Nuevo Testamento es inferior a los del Antiguo Testamento. Recuerden que la calidad de los escritos del Antiguo Testamento tenía que ser la piel especial, las columnas tenían que ser especiales, tenían que nada de memoria, las letras tal cual, los números tal cual. Y si había un error que cometiera el escriba, se destruía. Entonces aquí está diciendo que la calidad de los manuscritos del Antiguo Testamento es inferior a la del Antiguo Testamento. Dice, existen más interpretaciones variantes, aunque estas usualmente se deben a asuntos de ortografía u orden de palabras, no asuntos de doctrina. Entonces, en el Nuevo Testamento, la gente puede decir, pero mira, es que hay un error, mira, como dice ahí, en ortografía o en el orden de las palabras, no en doctrina, no en doctrina. Por ejemplo, usted me podrá decir, pero es que el Evangelio de San Marcos, no existe los últimos versículos. Pero resulta, mire esto, dice que muchos críticos de la Biblia señalan las inconsistencias y afirman que la Biblia no es confiable, pues los críticos, pero la verdad es que menos del 1% de estas inconsistencias son verdaderamente significativas en nuestra comprensión del texto. Y cuando estas inconsistencias se presentan, la mayoría de las traducciones las reconocen en las notas de pie de página. ¿Qué es las notas de pie de página? Cuando usted abre su Biblia, abajo encuentra unas noticas. Ahí, en la mayoría de las traducciones, dice, los traductores de la Biblia escriben. Esta parte no está en los originales, porque quien la escribió vivió esa época y la amplió porque también se dio cuenta, ¿cierto? Entonces Marco no escribió, pero el que hubo un copista que dijo, no, pero es que el Señor también dijo que nosotros podíamos comer cosas envenenadas, caminar sobre serpiente y no nos pasaba nada. Eso doctrinalmente es cierto. Y la mayoría de las Biblias te dicen, por ejemplo, esa partecita no está. Hay otra partecita que está, no me acuerdo en este momento. Será en Judas no está. Bueno, que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. El original llega hasta ahí. Pero en las Biblias de nosotros leemos, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y en la que nosotros leemos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo hizo alguien que estaba copiando y dijo, ¿cuáles son los 3? Entonces lo amplió. Pero doctrinalmente es cierto.
Entonces nosotros tenemos que ser muy avispaditos, estudiar, hermanitos, tenemos que estudiar. Si usted quiere estudiar la Biblia versículo por versículo, me llama, me dice. Yo le digo, hay una página web, es excepcional, explicando la Biblia versículo por versículo. Pero si no queremos estudiar, será muy, muy difícil. Entonces ya vimos. Cantidad de manuscritos del Antiguo Testamento por montones. La calidad de los manuscritos pueden tener ciertas variaciones, se les aumentó texto, ortografía, orden de las palabras, pero nunca nada doctrinal. Sigue diciendo. Bueno, y esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué hay tantas copias del Nuevo Testamento, cierto? Pues por obvias razones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué se puso a hacer la primera iglesia? A sacar copias. Recuerde que la imprenta salió muchísimo después con Gutenberg. Entonces, la única imprenta que había eran los copistas. Entonces, había que predicar por todo el mundo las buenas nuevas. Entonces, por eso hay muchísimas copias del Nuevo Testamento. El intervalo del tiempo, recuerde que el tiempo entre el manuscrito que nosotros ahora tenemos comparado con el tiempo en que se escribió el original, dice, el intervalo del tiempo para el Nuevo Testamento es inusualmente corto para escritos antiguos, lo que significa que el Nuevo Testamento es muy fiable. Algunos de nuestros manuscritos son de los siglos III y IV. Otros datan dentro de los 100 años estimados de la fecha del manuscrito original. Y tenemos documentos de papiro que están dentro de los 25 años, o sea, en el primer siglo de la iglesia, en el primer cuarto de siglo de la iglesia, se tienen originales que son totalmente de acuerdo con los manuscritos que salieron después. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Dice que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son algunos de los textos antiguos más confiables y documentados históricamente. O sea, que a nosotros no nos vuelvan a decir que ese libro es viejito, ese libro está lleno de errores, a mí quién me comprueba que sí lo escribieron. Aquí estuvimos viendo 3 pruebas de fiabilidad. La prueba de la cantidad, la prueba de la calidad y la prueba del intervalo del tiempo, que son pruebas por las que pasa cualquier libro que quieran mirar si ese libro es original, si ese libro si es de la época que está diciendo. Debemos alabar a Dios por la forma en la que ha protegido y sustentado la palabra a través de los años. Es que después de haber sido escrito, 1600 años se escribió. Cuando pasaron 1600 años, los unieron todos. Y han pasado 21 siglos, que es la época que nos tocó a nosotros, y tenerlos, como dice ahí, muestra su gran bondad y profundo deseo que su pueblo le conozca y siga sus mandamientos. ¿Cómo no pensar que ella es confiable? Pero vamos a mirar rápidamente descubrimientos arqueológicos. Dice, grabados encontrados en una tumba egipcia cuentan la historia de la investidura de un virrey de una manera que es idéntica a los procedimientos descritos en una ceremonia que involucra a José, descrito en Génesis 41, 39 al 42. La existencia de Ur. Recuerda que allá era donde vivía Abraham. Abraham lo sacó de Ur. Descubrieron hallazgos de la ciudad de Ur en 1920. Sigamos mirando. La existencia de los hititas, usted mirará en estos 2 pasajes donde aparecen ellos. Dice que en 1834 descubrieron una ciudad hitita
en Turquía. La historia de la confusión de los idiomas en la Torre de Babel. Dice, se registra, aparece en otros escritos, en escritos babilónicos, en escritos paganos. ¿Cómo les parece eso? Lo mismo el diluvio. Usted mira, en infinidad de culturas le muestran cómo ellos también dan testimonio de que hubo un diluvio universal. Vamos a mirar. Ahorita hablábamos de los rollos del Mar Muerto. Esta es una fotico de uno de los rollos del Mar Muerto. Imaginen qué cosa tan increíble. 1940 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Eran 800 años más antiguos que los otros manuscritos del Antiguo Testamento disponible. Y en comparación, la consistencia entre los dos en el lapso de 800 años fue asombroso, que era lo que decíamos del Antiguo Testamento. Es asombroso la exactitud de las copias. El prisma Taylor se descubrió en 1830. Describe las batallas ganadas por el rey Senarequit. El obelisco negro, batallas ganadas por Salmanaser, y ahí habla del rey Acab. La piedra moabita fue encontrada en 1868 y habla del tiempo de los reyes de Omri y Acab, 750 a.C. El cilindro de Ciro, 1879, data del año 536 a.C. Habla de las referencias de Esdras en el capítulo 1, versículo de 1 al 3, cuando Esdras quería ir por mandato del rey Ciro a restaurar Jerusalén. La inscripción de Siloé, el año 1880, data del tiempo de Ezequías, rey de Judá. Las cartas de Amarna, 1887. Habla de los reyes palestinos solicitando ayuda del faraón egipcio Aknatén. Las tablas de Nasú, 1925-1941, describen varios miles de tablillas que arrojan luz, oígale pues, sobre las culturas, sobre las costumbres patriarcales, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, como vendiendo la primogenitura, adoptando al siervo para posesión de uno y la obligación natural de una voluntad hecha en el tiempo de la muerte, por ejemplo. Las tablillas Rab Samra, 1929-1937, describen varios miles de tablillas que contienen poesía religiosa de Canaán. Dice que habla de los poemas de naturaleza en la poesía hebrea. Las tablillas Mari, 1933. 20.000 tablillas escritas en el antiguo lenguaje babilónico. Mencionan por nombre a Nahor Abirú. Arroja luz sobre las condiciones que existieron durante la época patriarcal también. La ostraca de Laquis. Las tablillas de Elba y muchas otras que no quise colocar, ¿cierto? ¿A qué nos lleva esto? Si todo esto no habla de que la Biblia es confiable, entonces nos va a pasar como el Señor Jesucristo cuando estaba llegando en un asno, en un pollino, y lo estaban aclamando y los fariseos le dijeron, calla a tus discípulos. Y el Señor les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y parece que los discípulos del Señor hemos callado, por eso las piedras ahora están hablando. Queda pues para nuestra decisión empezar a estudiarla, a creer en ella, a que nadie nos vaya a volver a hablar mal de la palabra, a que nadie nos vaya a decir que la palabra pasó de moda, que nadie nos vaya a decir que ella es una mentira. Vamos a orarle al Señor.
Ya puede activarlo. Bueno, y saben una cosa, estuvimos hablando de la veracidad de la palabra de Dios, pero podríamos terminar diciendo cuántos imperios se levantaron, cuántos emperadores se levantaron para destruir la Biblia, para acabar con la palabra de Dios, para quemarla, para hacerla desaparecer. Esos imperios se levantaron y cayeron, y la Biblia sigue siendo la palabra de Dios en el 2021. Y seguirá siendo, porque la palabra de Dios es eterna, porque Dios cuida su palabra y nada ni nadie la podrá destruir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, confiable, poderosa y eterna. Padre, te damos gracias. Gracias por este regalo tan maravilloso que nos has hecho. Tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que la Biblia es tu palabra, que es usted el que ha hablado, que la Biblia es usted hablándonos, que su palabra, Señor, es viva y es eficaz, que su palabra es la verdad, Señor. Así pasen los años, así pasen siglos, su palabra sigue siendo la verdad. Usted mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Padre, ayúdenos a afirmarnos que la palabra, Señor, es la misma ayer, hoy, por los siglos. Que la palabra no cambia, Señor, porque usted no cambia. Porque la palabra es su manera de pensar y usted no cambia, Señor. Usted es un Dios que no cambia. Entonces su palabra nunca cambiará. Gracias por darnos a nosotros la bendición de poder tener la palabra en nuestras manos, poder leerla, estudiarla. Gracias por darnos su Santo Espíritu para que la podamos entender y comprender. Y gracias, Señor, porque su palabra es la verdad. Confiamos en su palabra, creemos en su palabra. Su palabra es infalible, su palabra no tiene error. No importa, Señor, todos los años que han pasado, su palabra sigue siendo la verdad, es infalible, no tiene error y es nuestra máxima autoridad. Para nosotros sus hijos, a través de Jesucristo, su palabra es nuestra máxima autoridad. Coloque en nuestros corazones hambre y sed de estudiar su palabra, de meditar en su palabra de día y de noche, de escudriñar las sagradas escrituras para conocer lo que usted quiere y que podamos colocar nuestro corazón haciendo su voluntad. Ahora le rogamos y le suplicamos que nos lleve en paz y en bendición en esta noche a descansar y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén y amén.